¿Qué tal, geomáticos? Continuamos con el curso Introducción a SIG con el software R. Ahora vamos a ver los fundamentos de SIG en R. Lo primero, ¿qué es SIG? Es un conjunto de herramientas de información que captura, almacena, transforma, analiza, gestiona y edita datos geográficos, con la finalidad de obtener información territorial para resolver los problemas complejos de planificación, gestión y toma de decisiones, apoyándose de la cartografía. Entonces, SIG, también llamado GIS, vendría a ser Sistema de Información Geográfico. Ahora vamos a pasar a ver los componentes de un SIG. Tenemos 5 componentes: el hardware, el software, los datos, procedimientos, el personal. El hardware son equipos para acelerar el proceso de los datos, ¿sí? Tenemos ahí la computadora, escáner, GPS. Las recomendaciones para una computadora vendría a ser: el disco duro tiene que ser mayor a 1 terabyte, quiere decir para el almacenamiento de los datos. Tarjeta de video, esto tiene que ser mayor a 2 gigas. La tarjeta de video se utiliza para hacer una visualización en 3D. La memoria de RAM, mayor a 8 gigas. Este es lo recomendable para nosotros hacer procedimientos SIG. Ahora tenemos los software. Los software SIG o los programas son herramientas necesarias para que captura, almacena, transforma, analiza, gestiona y edita datos espaciales. Vendrían a ser los datos raster y vectorial. Entre ellos tenemos el ArcGIS, el QGIS, el GBSIG, R y Python. Estos son software SIG que nos procesa los datos. Entonces, nosotros en este curso vamos a utilizar el software R. Los datos son importantes en los especialistas SIG, que nos representa el territorio mediante capas raster o vectorial. Tenemos acá el mundo real y está identificado por datos vectoriales, que vendría a ser polígono y línea. Y en formato raster vamos a ver en cuadrículas o en celdas. Ahora el siguiente vendría a ser los procedimientos. Son una serie de órdenes a seguir para nuestro obtener información de los resultados. Ya hay protocolos que nosotros podemos obtener según el ministerio que vamos a trabajar. Por ejemplo, para hacer ortorrectificación de las imágenes Landsat, ya tenemos un protocolo y ya tenemos los pasos a seguir para obtener el resultado. Y el personal son encargados de realizar el procedimiento de los datos vectoriales y raster para analizar, editar y planificar nuestro territorio. Ahora pasamos a las operaciones SIG. Necesitamos entrada de datos espaciales, almacenamiento interno, análisis y procesos y salida y presentación. Vamos a ir en cada uno de ellos. Entrada de datos espaciales. Para la entrada de datos nosotros necesitamos tenerlo, la información, dentro de nuestra computadora. Para ello podemos obtener información no gráfica, que vendría a ser los textos o tabulaciones, ¿no? También información gráfica. Por ejemplo, encontramos a veces en algunas instituciones información no gráfica, que mapas antiguos que nosotros podemos georreferenciarlo y utilizarlos. O también nosotros pasaríamos a escanearlos. O también utilizamos imágenes de googlear. También información gráfica vendría a ser imágenes de satélites, por ejemplo Landsat y Sentinel. También nosotros podemos obtener datos de campo utilizando el GPS, que vamos a obtener coordenadas X, Y y Z. Y datos también de otras fuentes, por ejemplo la fuente del INEI de las instituciones. Podemos obtener estos datos de límite de pobrezas. Entre distrito te va a decir muy pobre, extremadamente pobre o pobre solamente.
Listo, estos datos siempre son importantes que nosotros vamos a representar en nuestro mapa. Almacenamiento. Los SIGs han ido avanzando. Antes nosotros utilizamos los USB, los CD, disco duro externo. Externo vendría a ser esta parte. Disco duro interno que está dentro de la computadora. Almacenamiento de un servidor que ya le encontramos en WMS y WMF. Y almacenamiento en la nube. En la nube nosotros podemos también almacenar información, como mapas, ¿no? Listo, esto es importante que tenemos las operaciones en un SIG. En R, cuando se hacen los procedimientos, se guarda en su disco local. Y cuando ya tenemos los resultados o el proceso del mapa, ya lo exportamos. Y así no llenaríamos tanto nuestro disco duro interno. Análisis proceso. El análisis proceso tenemos varios: georreferenciación, proceso LIDAR, geoprocesamiento vectoriales, ¿no? Ahí utilizamos buffer, si hay superposición, análisis 3D, vectorización, análisis topológico, análisis estadístico, cambio de cobertura boscosa, entre otros, ¿no? Hay una infinidad de análisis proceso para un SIG, pero depende el tipo que nosotros estamos trabajando. Salida y resultado. Tenemos dos tipos: información digital e información análoga. La información digital, siempre cuando ustedes hacen un trabajo, van a presentar estos dos tipos de información. Por ejemplo, la información digital son archivos vectoriales o raster que vas a presentar para que ellos lo visualicen en cualquier software SIG. Y información análoga vendría a ser ya mapas realizados en PDF o en JPG, que nosotros podemos ya interpretar estos mapas y darle con un uso esta finalidad, ¿no? Y gestionar nuestro territorio, ¿no? Esto vendría a ser en operaciones SIG. Ahora, lo importante son los tipos de datos espaciales. Tenemos dos: el raster y el vectorial. Habíamos dicho que los datos raster y vectorial representan el territorio. Entonces, estos datos raster tienen que estar georreferenciados y proyectados en el territorio, que nos representa una información. Vamos a ver a más detalles esta parte. La diferencia más resaltante entre raster y vectorial, tenemos las ventajas. Las ventajas: en raster los algoritmos de análisis se pueden escribir fácilmente, pueden representarse tanto datos continuos como discretos, fácil de integración con datos de formato de imágenes. Cuando trabajan varias cantidades de datos, los procesos matemáticos o algoritmos en raster es más fácil, mientras en vectorial ocupa menos espacio. Las informaciones permiten modelizar redes en línea, estructura de datos compacta. Para digitalización en catastro se utiliza más vectorial, eficiente en construcción topológica, mejor ajuste de calidad gráfica. Ahora, la desventaja en raster: pueden ocupar mucho espacio. Eso sí es cierto. Raster, si nosotros tenemos una mejor resolución en la imagen, va a ocupar demasiado espacio en almacenamiento en nuestro disco duro. Calcular área es impreciso porque no es un dato vectorial, es un raster que te da la precisión según la resolución espacial. Mientras los datos vectoriales, en la desventaja, algoritmos son más engorrosos para escribir. Se puede realizar, pero más engorroso te va a hacer poner un algoritmo en vectorial para todo el proceso. Y mejor se realiza eso en el raster. Problemas de representación homogéneo y tiene muchas variables internas. Variables internas te quiere decir
en sus tablas de atributos. Tenemos una gran cantidad de información cuando hay un polígono y tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? Ahora, el dato vectorial, les quiero hablar del formato shapefile, que vendría a ser de la empresa Esri. Cuando se ha creado el software ArcView, se creó este formato. Este formato es muy importante, que te da estos 4 tipos. Los 4 más importantes, pero cuando se crea, a veces algunos crean un vector y lo crean solamente con esos 3, los 3 primeros amarillos, y no la proyección. Siempre cuando hay un formato vectorial, tiene que estar proyectado en la zona de estudio, si están utilizando en geográfico o en UTM. Eso hay que tener bien claro, que cuando trabajamos con un vectorial, tiene que estar proyectado. Listo, tenemos también otro tipo de información de extensión para el shapefile. El punto DBF, estos son para tabulaciones. Esta es una tabla de la tabla de atributos. Y PRJ, la proyección. Y esto es ya para el almacenamiento de la geometría del shapefile. Listo, tenemos los vectoriales, tenemos tipo punto, línea y polígono. En raster, vamos a entender el formato raster. El formato raster está lleno de cuadrícula o celda. Si vemos cada cuadrícula, vendría a ser un píxel. Este píxel va a tener un valor. Por ejemplo, puede ser un valor de altitud, de precipitación o de otra información. Y siempre va a estar por fila y por columna. ¿Ya? La cantidad del píxel no va a decir eso. Ahora, los formatos. Tenemos una gran cantidad de formatos en raster. ¿Ya? Raster, o también llamado imagen, ¿ya? Tenemos el formato, pero el más común es el formato TIFF. TIFF que almacena ya la proyección interno en este formato. Por eso lo utiliza varios software SIG, lo utilizan este formato. Ahora, el tipo de datos raster, tenemos monobanda, que es una sola banda. Por ejemplo, acá tenemos un modelo digital de elevación, es una sola banda que nos representa la altitud. Pero hay multibandas que tienen las imágenes multiespectrales, que nos representa, por ejemplo, una composición en color RGB. Acá está una combinación de 3 bandas. Esto es muy importante nosotros cuando agregamos información raster en R. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de monobanda. Por ejemplo, en monobanda tenemos 2 tipos, datos discretos y datos continuos. Los datos discretos son valores ya independientes que representan una categoría discreta. Por ejemplo, vamos a tener los mapas ya clasificados. Por ejemplo, este está clasificado por tipo de altitud. Entonces va a tener valor 1, 2, 3, 4, 5 ya clasificado. Esos son los datos discretos. Y los datos continuos son rangos continuos, por ejemplo, de altitud, ¿no? Va a ir siguiendo esta información. Los modelos digital de elevación son datos continuos, porque si acá tengo una altitud de 600, a su costado va a estar uno que le sigue o puede bajar de la altitud. ¿Ya? Por eso son datos continuos del terreno. Y acá tenemos, ¿no? Un raster en modelo digital de elevación. Yo me acerco y acá tengo las altitudes. Si vemos, no es muy variado, ¿no? Si acá tengo 682 y a su costado está incrementando en 2, ¿no? 684 y así sucesivamente. Y acá tenemos cada valor. Esto vendría a ser los números digitales. Vamos a acercarnos más para vamos a escribir acá. Este valor vendría a ser los números digitales.
Toda esta parte vendría a ser la fila. Y toda esta parte vendría a ser la columna. Si yo quiero saber cuántos píxeles tenemos, contamos acá 3, 6. Entonces voy a multiplicar la fila por la columna. Y tengo 36 píxeles. En total tengo 36 píxeles. Esto también es llamado en R data frame. Vamos a ver más adelante cómo se crea un data frame en R. Ahora, también monobanda en discreto, que les habíamos indicado, que tenemos los valores ya clasificados. Tenemos acá valor 1, 1, 1, 1, que nos viene a dar 2, 2, 2, ya están clasificados. Y esto también podemos nosotros representarlo en el terreno. Por ejemplo, son datos discretos 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los valores. Ahora yo quiero saber la frecuencia. La frecuencia me va a decir cuántos unos hay acá. Entonces tengo 3, 6, 7. 7 valores de 1. 2 cuánto hay y así sucesivamente va a ir sumando, ¿no? El total de los valores, de los números. Y de ahí podemos sacar la frecuencia relativa de estos datos. Y ya podemos avanzar con los datos estadísticos, ¿no? El tamaño del píxel me va a decir el área, ¿no? El área de la información de los datos. También en los raster, por ejemplo, en multibanda, tenemos ya, esta es una banda, 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas, y así sucesivamente puede llenarse los bandas. Y acá la información va a estar representado por la resolución radiométrica de 8 bits. Entonces, estos números códigos son los números digitales. ¿Ya? Y acá tenemos la fila y la columna de la información del raster. Esto también vamos a ver a más detalle en la práctica con R. Y también lo llamamos array. En R lo llamamos array cuando creamos ya más de 2 bandas. Y esta es la composición de banda. La banda RGB, ¿no? El rojo, el verde y el azul. Que nosotros podemos crear un color vistoso de la imagen del terreno. Ahora, operaciones de formato raster. Nosotros podemos hacer indefinidas operaciones con las bandas. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, dividir, operaciones logarítmicas, trigonometría, entre otros parámetros más. Y R lo tiene estos datos estadísticos. Por eso utilizar R te va a abrir más el mundo de estadística en los sistemas de información geográfico. Y acá tenemos algunas fórmulas, por ejemplo el NDVI, ya utilizan estos datos, ¿no? Listo, con esto ha sido la parte introductoria del sistema de información geográfica en R.